2 y 3. Doctor, buenas tardes. En esta oportunidad, mi compañero y yo vamos a explicar lo que es el tema de aparatología inusual en el ámbito de la ortodoncia y la ortopedia maxilar. Bien, entre una parte introductoria vamos a hablar de que la aparatología vamos a considerarlo como la especialidad de la ortodoncia y ortopedia maxilar. Estos se van a encargar de corregir las malformaciones de las estructuras del macizo maxilofacial, además de que estos están indicados en cada tipo de paciente diferente y sus funciones justamente van a complementar a este paciente, cambiando lo que son hábitos funcionales o hábitos parafuncionales. Vamos a hablar de 4 aparatos en específicos: el aparato de Neville-Bass, el activador Andrensen, el estabilizador post-tratamiento funcional de Waveny y el posicionador activador mandibular activo de Quiroz-Crespo. Bien, para hablar un poco de parte introductoria, ¿qué es la ortopedia maxilar? Pues es la especialidad de odontología que va a tratar de prevenir más que todo lo que son los problemas maxilofaciales, específicamente el crecimiento de los maxilares. Eso obviamente va a influenciar lo que es el crecimiento del rostro, de las maloclusiones y justamente eliminando estas de acá. Vamos a ver que va a proporcionar diferentes terapias como son aparatos fijos removibles, y lo que va a tratar y su principal objetivo es lograr un correcto desarrollo de las estructuras faciales. Bien, continuando vamos a tener lo que vendría a ser el primer aparato del cual vamos a realizar. Vendría a ser el aparato de Neville-Bass. El aparato de Neville-Bass es uno de los aparatos más inusuales utilizados hoy en día en ortodoncia. Primeramente vamos a hablar algo de historia de este aparato. Vamos a indicar de que Neville-Bass ha sido un reconocido clínico, el cual hoy en día sigue dando cátedras de ortodoncia clínica a nivel mundial. El doctor Neville Bass va a proporcionar un aparato el cual va a hacer la función de mantener la mandíbula en una posición anterior. Va a hacer mediante la extensión de los elementos linguales en una placa de acrílico súper retentiva que se puede observar en las imágenes que vamos a observar a continuación. Como se puede observar también la cita, que es la primera cita que vamos a obtener, ¿no? De lo que vendría a ser la utilización del Neville Bass en el tratamiento de retrofractismo mandibular. Bien, vamos a pasar a lo que vendrían a ser las características del aparato. ¿Qué vamos a tener lo que vendría a ser las características del aparato? Primeramente, va a ser un aparato que según Neville Bass, va a lograr movimientos palatinos de las raíces de los incisivos superiores. ¿Esto qué es lo que va a lograr? Va a lograr que haya una fuerza extraoral intensa del maxilar. Ahora, también vamos a explicar de qué es este material. ¿Qué es? Viene a ser una placa acrilizada con ganchos Adams para piezas posteriores, doblada para las piezas posteriores y segundos molares, como hemos observado. Segundos molares temporales o segundos premolares. El alambre va a ser de 0.7 con 6.6 y 0.6 para el sentido vestibular. Ahora, ¿cuál va a ser los cambios que produce este aparato? Primeramente, va a cambiar ortopédicamente el patrón de crecimiento facial, lo cual va a lograr un cambio de clase 2 esquelética esqueletal. Eso es lo que indica más que nada Neville Bass, pero con las siguientes investigaciones vamos a indicar posterior a ello cuáles van a ser sus indicaciones y sus usos. Además de ello, va a lograr un cambio en la porción de los ápices radiculares. Esto es algo que se estima, es lo que se logra, pero no es, no es algo que se ha hecho comprobado. Pero, si bien es cierto, es uno de los aparatos removibles que va a realizar ese primer cambio ortopédico, ¿no? Que podría hacer el cambio de los ápices radiculares. Normalmente solamente los que lograban hacerlo eran algunas aparatologías fijas y algunas técnicas, pero este va a ser el primer aparato que va a lograr, el primer aparato removible que va a lograr este cambio. Ahora, como bien hemos explicado, vamos a hablar de lo que vendría a ser las indicaciones del aparato. Según las indicaciones del aparato, el aparato Neville Bass va a estar indicado en los siguientes casos. Primeramente, como ha explicado y como es el doctor Neville Bass lo ha explicado primeramente, va a ser en clase 2 esqueletal específicamente. Ahora, también se puede ver en lo que vendría a ser un retrofractismo mandibular, como se observa en la imagen. También va a haber en una dentición mixta con falta de macrooclusión 2, que se puede observar también en las imágenes, y en una distoclusión bilateral, también que se puede observar, ¿no? Ahora, según lo que vendría a ser el libro de Manual de Ortopedia Funcional y Ortodoncia Interceptiva de Quiroz, vamos a ver los usos de este aparato. En los usos de este aparato se va a considerar lo siguiente. Primeramente va a ser un movimiento apical en los incisivos superiores.
lo cual va a lograr una activación progresiva combinada con tracción extraoral. O sea que este aparato también se puede combinar de manera extraoral y va a ejercer fuerzas. Va a ser también fuerzas dentofaciales ortopédicas, el cual va a hacer una activación lenta y fuerzas extraorales altas también. Ahora, en cambio, se también estima un cambio en la angulación en el plano de Frankfurt, aunque tampoco está totalmente determinado, pero sí se estima en una duración de tratamiento de 4 a 18 meses de estimación. Ahora, estos casos, más que nada, también va a servir para lo que vendría a ser el cierre de espacio, terminando con lo que vendría a ser el alineamiento con el aparato. Vamos a pasar a lo que vendrían a ser las partes del aparato de Neville-Bass. ¿Cuáles van a ser las partes? Primeramente, como se puede observar, esta zona de aquí se va a llamar lo que vendría a ser la pantalla labial de acrílico. Posterior a ello, vamos a tener estas partes de acá que van a ser las pantallas vestibulares de acrílico. Las almohadillas linguales de acrílico, donde van a descansar los dientes inferiores. Ahora, de principal importancia también lo que vendría a ser los ganchos Adams en primer molar temporal o en primer premolar permanente. Y también los ganchos Adams en primer molar permanente. Posterior a ello también vendríamos a tener lo que vendría a ser la placa de acrílico con levante de oclusión posterior. Como se puede observar en la imagen, es un aparato muy complicado de fabricar, es un aparato de uso que ya no está muy indicado en la odontología, pero que en la ortopedia maxilar, pero en algunos casos sí se puede utilizar. Ahora, vamos a explicar lo que vendría a ser el elemento activo del aparato. El aparato Neville-Bass va a ser un resorte que va a ser colocado en los incisivos centrales. Es un alambre de 0,6 con doble hélice orientada en sentíbulo vestíbulo palatino y que va a ser colocado en el espacio central y de lateral. Como está señalado en el circulito, perdón, va a ser el espacio en el cual van a estar colocados en los incisivos centrales. El resorte colocado, va a ser la función más que nada. Ahora, ¿qué van a lograr las hélices? Las hélices, según el libro de ortopedia funcional y ortopedia interceptiva, va a tener que tener un diámetro de 2,5 y va a cumplir con las siguientes funciones. Primeramente, como se ha explicado anteriormente, va a proporcionar una mayor flexibilidad y esta va a ayudar en el anclaje para la tracción extraoral, que esa no es muy usada, porque voy a explicar posteriormente cuál va a ser, por qué no se usa mucho. Ahora, más allá de eso, también lo que va a proporcionar estos hélices va a hacer que la placa esté bien ubicada en los cuellos de los dientes. Esto en sentido palatino de los dientes y va a lograr comprimir y va a lograr el movimiento, pero sin lograr comprimir ni los tejidos gingivales ni tampoco dañarlos. Este es el último ítem que he considerado para lo que vendría a ser el aparato de Neville-Bass. Va a ser el tipo de tracción extraoral, lo que les venía indicando. Según el tipo de tracción estoral, se va a dividir en 4. La alta o recta, otra que también se considera alta, la recta y la fase bow. La fase de la tracción alta o recta va a ser anclada hacia las hélices del gancho y la fuerza debe ser ligera, debe ser mínima. Ahora, también se asemeja con lo que vendría a ser el aparato Neville-Bass normal o común. Ahora, la tracción alta es en casos específicamente de clase 2 con overdrive profundo. Esto que sin ejercer una fuerza intrusiva es lo que va a lograr la tracción alta extraoral. Ahora, la tracción recta va a ser en casos de overdrive normal o de mordida abierta, que no es aplicable ya que produce fuerzas hacia abajo y puede quebrar el aparato. Es por eso que la fase bow se considera descontinuada de lo que vendría a ser el aparato Neville-Bass. Ahora, si aplicamos lo que vendría a ser el uso del tiempo de tracción extraoral, es indicado según el libro de manual de ortopedia funcional, que es durante las noches y algunas horas de la tarde. Al comienzo aplicar los 250 gramos de fuerza hasta si es necesario lo que vendría a ser unas 800 a 1500, pero es específicamente lo que vendría a ser el tipo de tracción extraoral. Ahora, si bien es cierto, hemos intentado buscar en algunas bibliotecas, pero no se encuentra lo que vendría a ser la fabricación de este aparato, pero lo que recomienda Neville-Bass es siempre darle la forma, la importancia de los incisivos centrales y también darle al sentido de las hélices, que es lo más importante para lo que vendría a ser este aparato. El segundo aparato que vamos a tener a continuación va a ser el activador de Andersen. Andersen, a continuación, que también no era tan indicado, pero que cuando se unió con Howell en 1908 va a lograr este aparato. El activador de Andersen es es uno de los primeros aparatos de lo que vendría a ser la ortopedia funcional. ¿Por qué? Principalmente fue utilizado por Andersen, que ha sido tomado partiendo de los conceptos propuestos por Kingsley. Esto introdujo el principio de adelantar la mandíbula en pacientes con retrojactizo mandibular. Ahora, Andersen de primera instancia utilizó en su hija que su paciente era clase 2,
lo cual utilizó este aparato, el activador de Andresen, el cual evidenció un cambio positivo en su mordida y en la oclusión, que el cual lo modificó. Ahora, también vamos a hablar de lo que vendría a ser las características del aparato. ¿De qué trata ese aparato? Este aparato es un aparato pasivo y suelto en boca. Esto va a transmitir lo que vendrían a ser estímulos al tejido óseo, el cual por medio de la actividad va a ser la actividad muscular, como por ejemplo podría ser la deglución. Ahora, ¿de qué se trata este aparato? Este aparato es un arco labial con espigas de retención con alambre 0.8 de milímetros, lo cual hace un aparato muy duro y también que puede adaptarse como elástico dependiendo al caso del paciente. Su función más que nada va a radicar en el movimiento de avance del hueso mandibular y además de ello también va a proporcionar un levantamiento de la mordida. Junto con esto, según estudios del 2017, se ha logrado identificar que también va a favorecer el crecimiento condilar y también va a inhibir el desarrollo de maxilar, que es más que nada los cambios que se han producido durante este aparato. Ahora, las indicaciones del aparato. Según Ospina en aparatología removible y vaginal, el año que lo ha realizado, es una investigación el cual ha revisado las indicaciones de este aparato. Principalmente va a dividir en los siguientes casos. En la corrección de clase 2, subdivisión 1. También, posterior a ello, también la clase 2, división 2. En la clase 3, en mordidas abiertas, en sobremordidas horizontales y vertical aumentada, y en lo que vendría a ser las laterognatías. ¿Qué son las laterognatías? Esto va a ser una asimetría con desviación mandibular hacia un costado. Como se puede observar en la imagen inferior, hay una asimetría del lado derecho con una desviación de la mandíbula. Entonces, en estos casos es lo que se ha optado, es lo que se opta el uso del aparato del activador de Andresen. Pero no sin antes indicar que este aparato ha sido modificado tantas veces que gracias a estas modificaciones se ha logrado tener más indicaciones de este aparato para poder corregir más mordidas o más maloclusiones. Ahora, al igual que el aparato nivel de VAS, este también vamos a explicar lo que vendrían a ser sus partes. Según las partes, esto va a constar de las anzas para los caninos, la parte más importante del aparato. Las anzas para los caninos, la base posterior de ajuste palatino o con forma palatina, el cual va a hacer que el hueso de paladar lo sostenga, el arco vestibular, la placa de acrílico con forma de paladar, como se puede observar en la imagen, que se tenía sacado del libro de indicaciones de efectos terapéuticos del activador, y de lo que vendría a ser los ganchos Adams para molares temporales o primer premolar en esta zona de aquí. Ahora, ¿cuál es la importancia de este activador? Este activador, como ya les he ido comentando, ha sido modificado a lo largo de los años muchas veces, ha cambiado demasiadas veces, le han aplicado resortes, le han aplicado otras técnicas, otras fijaciones, pero yo les voy a explicar una de las más comunes que han utilizado en este caso clínico. Más que nada va a ser de la siguiente forma: un arco vestibular como se observa y uno inferior. Este segmento es medio horizontal, las dos anzas anteriores y extensas del alambre del cuerpo horizontal. El segmento horizontal toca las superficies vestibulares de los incisivos, como se puede observar en la imagen. Además de ello, el activador va a constar de 3 partes de acrílico. Una superior con una altura de 8 a 12 milímetros en la zona gingival que cubre la cresta alveolar, más no el paladar. Esta no va a cubrir el paladar. Una inferior con aletas que llegan a medir de 10 a 15 milímetros intercostal, que dependerá de la mordida de la construcción y también dependiendo del caso del paciente. En este caso, como se puede observar, este activador de Andresen ha sido modificado como si fuera con la parte de atrás con un ATP, con un ácido transpalatino que se puede observar en la imagen. Ahora, voy a agregarle lo que vendrían a ser los datos adicionales de este aparato. Como hemos indicado, este aparato ha sido cambiado, ha sido modificado durante mucho tiempo. Ha sido radicalmente, según el libro de Manual de Ortopedia Funcional, ha sufrido numerosas modificaciones, como por ejemplo se le han colocado tornillos, se le han colocado resortes, se le ha seccionado ambas arcadas, pero la filosofía o la fisiología de este aparato nunca va a cambiar. Lo que va a ser siempre cumplir la función. Es por ello que gracias a estas modificaciones se ha logrado de alguna u otra manera tener más indicaciones para poder tratar más maloclusiones. Ahora, si bien es cierto, este aparato va a radicar, su uso se va a radicar más que nada según el caso del paciente y el tiempo. En el tiempo, según el libro de Quirós, el de Manual de Ortopedia, nos indicaba de que antes se usaba durante las noches, solamente durante las horas de las noches, pero con el uso se ha podido comprobar que también es magnífico usarlo durante las horas continuas de la mañana o de la tarde. Inclusive esto va a influir, para esto como ya he indicado, debería ser indicado según el caso del paciente. Eso sería todo de los primeros 2 aparatos. Vamos a pasar a los 2 siguientes que los va a explicar mi compañero.
Bien, continuando, vamos a tener el tercer aparato, que es el aparato estabilizador post-tratamiento funcional de Waveney. Este aparato, a pesar de que se ha visto en imagen como un poco complejo, cumple una función bastante simple, que es la retención y la estabilidad, después justamente de tratamientos ortopédicos funcionales. Vamos a ver justamente el objetivo principal de ese tratamiento. Vamos a ver lo que es la retención y la estabilización de las piezas dentarias o la dentición. Esto debe estar justamente previamente tratado con la ortopedia funcional. Entonces vamos a concluir que el objetivo principal es evitar la recidiva del problema o de la anomalía dentomaxilofacial. Las indicaciones van a ser como la mayoría de estos aparatos ya mencionados, en pacientes con clase 2, pero que hayan sido tratados previamente con la ortopedia funcional. La confección del aparato va a consistir en cuatro cosas simples. El arco vestibular, que va a ser del tamaño de 0.7 milímetros, con el grosor del alambre de 0.028. El arco lingual, como se puede ver en la segunda imagen, que va a estar pegada en los dientes anteroinferiores, de 0.8 milímetros y alambre de 0.032. Y los ganchos Adams que van a ir en los primeros molares, justamente para lo que es la parte removible, ¿no? De 0.7 milímetros y de igual manera que el primero de 0.028 el alambre. Además de que todo esto debe estar unido justamente con el acrílico. Las pautas del aparato y el uso del aparato debe estar utilizado durante 3 a 6 meses hasta que se finalice la intercuspidación de los premolares, es decir, el contacto correcto de estas piezas dentales superiores e inferiores. Se recomienda usarlo siempre a tiempo completo, es decir, solamente sacarlo tras la alimentación y la limpieza durante 3 meses más hasta después de lograr la intercuspidación y 3 meses más en horario nocturno para lograr justamente la retención final. Finalizando ya, vamos a tener el posicionador mandibular activo de Quirós Crespo. Este, según la historia, ha sido creado en el servicio de odontodoncia de la UCB por los docentes Oscar Quirós y Onoelia Crespo. Bien, este aparato es un aparato que más que pasivo es un poco más activo, debido a que va a presentar diferentes características que van a ser demostradas a continuación. El objetivo principal de este aparato es lograr un cambio postural de la mandíbula. Ahora vamos a explicar qué es lo que es esto. Además de que va a limitar el adelantamiento de la mandíbula. A diferencia de los instrumentos pasivos o de los aparatos pasivos, este Quirós Crespo va a lograr lo que es la activación neuromuscular. Entonces, ¿qué es el cambio postural de la mandíbula? Mientras se da el desarrollo y crecimiento de la mandíbula y de los maxilares, exactamente, de acuerdo a la teoría de Melvin Moss, vamos a ver que los ligamentos, los músculos e inclusive acciones como lo que es el deglutir van a estimular lo que es el crecimiento y no como se considera en otras teorías. Entonces van a estimular el crecimiento de acuerdo a los movimientos de retrusión, de protrusión, lateralidad y apertura y cierre. Entonces justamente se va a dar el crecimiento de acuerdo y ahí es donde se presentan la mayoría de maloclusiones. Entonces los aparatos pasivos solamente van a limitar el rango de movimiento de protusivos, etcétera, y solamente van a lograr una estabilidad postular, pero en menor proporción. En cambio, los aparatos activos van a tener un cambio en lo que es el tono muscular y mucho más en lo que son las inserciones dentro en lo que es el hueso. Esto va a lograr una mayor estabilidad postural de la mandíbula. Las indicaciones pues van a estar indicadas en maloclusiones clase 2, principalmente por retrusión mandibular. Lo que queremos es justamente lograr el adelantamiento de la mandíbula y van a ser justamente la subdivisión 1 y la subdivisión 2. Como podemos ver, la diferencia es justamente la vestibularización y palatinización de los centrales inferiores, de los centrales superiores, perdón, y al igual que los laterales y caninos. Las combinaciones características de este aparato muy importante es que puede combinarse con planos anteriores en clases para mordidas profundas. Además de paratología extraoral como es el Facebook, como ha sido mencionado, sin interrumpir la función de este, y en otros como por ejemplo en movimientos dentales individuales, como es justamente la retención. Después vamos a tener la confección de este aparato. Como podemos ver, el arco labial o el arco vestibular de 0.7 milímetros, de 0.028 el grosor del alambre. Los escudos laterales, ¿qué van a hacer este escudo lateral? Es importante debido a que, como ya les mencioné, va a tener una acción neuromuscular. Es decir, que este va a adaptarse justamente al músculo buccinador, evitando que presione los procesos alveolares de las piezas dentarias. El separador labial o el lip bumper va a lograr lo que es ya también deprimir lo que es la acción del auricular de los labios. Y el arco resorte posterior bilateral. Este es el aparato
sorpresa, digamos, de justamente el elemento sorpresa de este aparato. Lo vamos a explicar por qué. Justamente la parte clave es este arco resorte que va a estar hacia adelante, como se puede ver en las imágenes. ¿Y qué es lo que va a lograr? Va a lograr un mantenimiento de los movimientos mandibulares persistentes que estos al momento de realizarse van a lograr una nueva posición e inserción de los músculos. Es decir, que no solamente vamos a lograr una poca estabilidad, sino va a ser todo lo contrario, una mayor estabilidad, justamente cambiando las inserciones de las fibras musculares. Las pautas del aparato solamente pueden utilizar durante 2 momentos del día, combinaciones de mañana, tarde, tarde, noche, dependiendo del paciente. Durante 1 año y medio hasta 2 años y medio, y después una retención durante 6 meses. La retención no es con este mismo aparato, sino puede ser con el ya mencionado, con el aparato Weber. Esas son las referencias bibliográficas y eso sería todo, doctor.